Estudios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral. ¿Les ha pasado que arman un plan para que salga todo lo mejor posible y algo que no tienen en el panorama arruina lo proyectado? Esta es la historia de un masaje cerebral en vivo y a todo color que se llevó a cabo el 17 de agosto de 2024 en algún lugar de la colonia Roma y que por causas completamente ajenas a nosotros no se registró completo. No deja de resultar curioso, casi extraño y, si me apuran, sospechoso que desapareciera la primera hora de grabación del único episodio del masaje cerebral en el cual la dinámica se invertiría y se centraría en que Andrés Cota respondiera preguntas mías y del público. No obstante, hemos hecho un trabajo de reconstrucción para que usted sepa qué fue aquello de lo que se perdió por no lanzarse a la cita. Obviamente, se pierden momentos muy valiosos, pero haremos un intento de acomodarlos, aunque no necesariamente en el orden en el que se dieron esa noche. Agradecemos infinitamente a quienes se lanzaron a pesar de la lluvia y maldecimos mientras agitamos fuerte el puño al cambio de voltaje que hizo que la grabación se interrumpiera y se perdieran 2/3 partes de este programa. Pues eso, oigan, sí, tristemente estamos aquí trayéndoles la noticia de que una parte sustancial del episodio de aquella noche del masaje cerebral en vivo, ¿no? De nuestro gran cierre de quinta temporada, pues por causas ajenas al masaje cerebral, por causas ajenas a la producción de su programa de confianza, no quedó grabado. Pero bueno, eso no quita que la noche fue espectacular. Es de los días más memorables que tengo de este año, sin duda. Estuvimos muy divertidos, Claudio y yo, y creo que quienes estuvieron ahí también, ustedes. Fue muy buena la participación, ¿no? Yo no contamos a uno por uno, pero yo calculaba que por lo menos había 150 personas, ¿no? Estaba muy bonito. Y es pues en un espacio de 2 pisos, entonces había gente arriba, como en los balcones, como que se te venía encima así una ola de público, lo cual le daba un ambiente, pues sí, extraordinario. Sí, fue increíble realmente. Así que seguramente se repetirá. Próxima vez, pues hagan lo posible por estar ahí, porque de veras que lo que sucede en vivo, ¿no? En la interacción en vivo, pues es irrepetible, ¿no? Entonces, bueno, con la pena de que se haya perdido una parte de esa grabación y no la podamos compartir con ustedes así en semilla, pues estamos aquí rememorando, Claudio y yo, ¿no? Algunas de estas preguntas que ustedes trajeron, que eran lo que iba guiando la pauta del episodio. Y claro, Claudio dice que qué conveniente, ¿no? Ah, caray, fíjate tú, qué conveniente que, por ejemplo, parte de lo que se extravió, parte de lo que quedó ya flotando en los miasmas de lo que solo sucede en presente, fue pues el inicio, ¿no? En que para cambiar como nuestra configuración, fue Claudio quien me echó a mí la duda y quien me hizo quedar a mí como el interventor de la Secretaría de la Ignorancia, porque me agarró en curva preguntando, dando ciertos datos, ¿no? De cuántas estaciones de radio hay en el FM y AM en la Ciudad de México. Y a partir de ese número, pues que yo ofreciese un cálculo de cuántos pensaba que había a nivel nacional, ¿no? Claramente, una estimación que había que hacer en vivo, como ustedes ya han escuchado a Claudio hacerlo muchas veces, y pues con todas luces, con grandes posibilidades de fallar por mi parte. Entonces, bueno, yo ahí intenté hacer un cálculo. Parece que no me fue tan mal, ¿no? En las cuantas había en México. De hecho, me quedé ahí un poquito abajo porque las que hay en México, si mal no recuerdo, son por ahí de 2,000, un poquito más, en todo el país. Pero el tema ahí es que después fue ofrecer cuántas hay en el mundo, ¿no? A partir de ese cálculo.
Y ahí fue donde yo sí cometí un tropiezo gigante, porque asumí que México a lo mejor tenía pues pocas estaciones de radio equiparado a otros países, ¿no? Y resulta que no es el caso, resulta que tenemos bastante radio en este país. Y bueno, mi estimación de la cantidad de estaciones de FM y AM a nivel mundial sí se voló por los cielos, ¿no? Se fue por los cielos. Y la otra era de podcast, ¿no? Si hace 3 años, cuando inició el Masacre Cerebral, más o menos ya como un programa en forma y un podcast, ¿cuántos podcasts había en el mundo? Y cuántos había ahora, ¿no? Y ahí no estuvo tan mal, porque pues es, como ustedes probablemente si escuchan varios podcasts sabrán, pues un terreno en auge, ¿no? O sea, cada año ha habido se registra, pues sí, un crecimiento se dobla, ¿no? Del 100%, en algunos momentos es como un crecimiento, todavía va hacia arriba, ¿no? No quiero decir exponencial porque no es el caso, pero sí sigue creciendo. Y es impresionante la cantidad de podcasts que hay hoy en día. Y por eso agradecemos mucho que nos escuchen a nosotros, ¿no? Que nos escuchen a Claudia y a mí con las historias que les traemos. Así que, bueno, eso fue así inició, agarrándome en curva. Fue bonito estar del otro lado de la moneda en esta ocasión. En la Ciudad de México hay 69 estaciones de AM y FM. En el país hay 375 estaciones de amplitud modulada y 1.669 en frecuencia modulada. A nivel nacional hay 2.044 estaciones. En el mundo hay 44.000 estaciones de radio. Y yo, para ganar un poco de tiempo, pues reviré trayéndole una pregunta a Claudio, y más bien a todos quienes estábamos ahí para que sopesáramos, que era si se podía vivir 200 años. Y lo que dijimos es que ojalá que no, porque imagínense ustedes que tecnológicamente sea factible engañar a este reloj biológico y estirar la esperanza de vida hacia 200 años. ¿Quiénes tendrían acceso a eso hoy en día? Pues Elon Musk, ¿no? Y Jeff Bezos y demás magnates, que además pues son billonarios, ¿no? Son millonarios y se dicen a sí mismos filántropos, aunque eso estará en duda, pero evidentemente están, pues sí, fuertemente preocupados por estirar su vida, porque pues, si eres billonario, ¿quién va a quererse morir, verdad? Y Bill Gates también. Entonces el caso es que yo les contaba que hay un instituto de la vejez que han fundado muchos de estos de estas figuras, digamos, y han ido pagándole muy bien a diferentes investigadores, y se han ido llevando a la crema innata de ciertas disciplinas que tienen que ver con el envejecimiento y con alargar la vida. Entonces, si tecnológicamente es posible, pues probablemente ya estamos coexistiendo ahorita mismo con gente que podría vivir 200 años, y sería Elon Musk. Y ustedes díganme si eso les parece algo que les gustaría. Pues yo creo que no. Y entonces ahí tuvimos la reflexión, también grupal, ¿no? Como que nos los llevamos hacia pues esta tremenda negación de la muerte que tenemos los humanos, ¿no? Y como individuos, tanto como individuos, como comunidades, como sociedades, ¿no? Y culturalmente hay una tendencia a la negación de la muerte, al grado de que pues muchas religiones justamente plantean que al morir no acaba todo y empieza otro terreno, ¿no? Existencial. Y pues si eso no es negar la muerte, que alguien me diga que sí lo sea. Entonces estábamos teniendo esa reflexión, y luego yo pensaba también que lo peor del caso es que ni siquiera nos lo quedamos nosotros, ¿no? Y nosotras como personas, sino que hoy en día empezamos a estirar esa negación de la muerte a nuestras mascotas, a nuestros animales de compañía, ¿no? Y les exigimos a caninos, felinos, algunas aves, que nos acompañen por mucho más de lo que parecería normal, ¿no? Para estas especies. Y les alargamos la vida, literalmente, ¿no? Y muchas veces a costa, pues, del mismo sujeto, ¿no? O sea, no tienen la elección. Los perros, digamos, no pueden elegir si quieren confrontar el cáncer así bajo hasta todas las consecuencias, ¿no? O no.
Y ese es un fenómeno que se empieza a registrar ahora, que es el intentar alargar la vida, pues sí, sobre todo de perros y gatos, ¿no? Se ven en las veterinarias. Y bueno, no hay que olvidar que muchas veces uno está haciendo eso por una cuestión un poco egoísta, por uno mismo, ¿no? O sea, no quieres que se muera el perro, pero por ti también, ¿no? No tanto por el perro en sí. Entonces, bueno, esas eran las reflexiones con las que inició este masaje cerebral, este episodio especial en el que estuvimos pues dialogando, escuchando y a partir de las preguntas que ustedes hacían, elaborando. Estás escuchando Masaje Cerebral. Como ustedes escucharon, hubo varias personas que han colaborado con nosotros a lo largo del masaje cerebral que asistieron a este cierre de quinta temporada y hay un episodio muy bonito sobre bonobos que hicimos con Ragnar Benke y que si no lo han escuchado se los recomiendo ampliamente, está todo en plataformas. Y una persona que se dedica a la docencia tomó el micrófono para hacer una pequeña introducción, bueno, no tan pequeña, pero una introducción sobre bonobos para hacer una pregunta con respecto al comportamiento humano y esto fue lo que ocurrió. Una de las preguntas que sí pudimos recuperar de ese cierre de temporada del masaje cerebral. Buenas noches, mi nombre es Francisco, estudié medicina veterinaria, me encanta la etología y a lo mejor mi pregunta va relacionada a esto, me dedico a la docencia y los escucho desde hace 2 años, descubrí a Andrés con este maravilloso libro que yo siempre lo recomiendo, que es un libro apto para todas las especies. Para quien lo está escuchando, está mostrando Fieras Familiares, del asteroide. Me encantó, me encanta el tema de los bonobos, un primate que fue descubierto hace 60 años y que evolutivamente entre el bonobo y el chimpancé son los primates más parecidos a nosotros. Hay quien se atreve a decir que el 99% del ADN somos idénticos a ellos. Pero me interesa esta relación, hablando de etología, de comportamiento animal. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiera influido un poco o mucho en la cultura del comportamiento humano si hubiéramos descubierto primero a los bonobos que en lugar de los chimpancés? Que creo que el humano tiene mucho de la conducta chimpancé, pero si hubiéramos conocido quizá a los bonobos, cada que un bonobo conoce otro bonobo, pues lo primero que le hace es ofrecerle comida, se sienta, y juegos que, bueno, es horario familiar y no podemos llegar a detalles, ¿no? Porque está un libro que se llama The Handshake o Bonobo, que es el saludo del bonobo y es literalmente para que un macho se permita interactuar, tienes que ir a agarrarle el pene al macho y se tranquilizan. El concepto de los roles de sexualidad es muy distinto en esas especies. No quiere decir que se justifique esas prácticas, pero son muy pasivos. Hay pocas peleas registradas entre tribus de bonobos. Hubiera cambiado, ya que estamos suponiendo, hubiera cambiado algo el haber estudiado primero a los bonobos que a los chimpancés. Muchas gracias. O sea, ¿está Ragnar Bergnar aquí? Sí está aquí. ¡Wow! Lo tiré así como a ver si pegaba. ¿Tú qué opinas? Tenemos un episodio de bonobos y está aquí quien condujo el episodio. Es que creí verte. Qué bueno que sí. Sí, entonces, que en lugar de resolver problemas a madrazos, ¿no? Sea con la caricia. Bueno, gracias por el guiño. Sí, efectivamente yo estuve siguiendo chimpancés bonobos 6 meses en el Congo. Junto a mi hermana Isabel Benke estuvimos investigando los orígenes del juego y la risa en chimpancés bonobos adultos. Y bueno, ya será otro momento de extenderse sobre eso, pero lo que menciona acá el amigo, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Como que son 2 paradigmas muy distintos de entender las relaciones sociales. Y claro, habría que ser un poco mago para saber qué hubiera pasado desde el otro punto, si hubiera sido al revés, haber conocido primero bonobos y luego chimpancés, pero a mí eso me habla de otra situación que me parece radicalmente
como mind-blowing, ¿no? Que es que parece ser que el ser humano solo ve lo que es, ¿no? Porque en esta época en que estamos cuestionando las jerarquías y otras maneras de distribuir y construir sociedad, sucede que empezamos a ver como sociedad, no como científicos, no como cierta expertise aislada, sino como sociedad, empezamos, por ejemplo, a ver a los micelios, ¿no? Que es como toda una otra manera de pensar, de entender, pero solo la podíamos empezar a ver este último tiempo, ¿no? O sea, como que antes estaban hace miles de millones de años. Y parece ser que con los bonobos lo mismo, o sea, para nosotros ver a otros primates era vernos a nosotros entendidos como seres jerárquicos, violentos, donde prima como quién tiene más capacidad de amedrentar, ¿no? Y eso éramos, de alguna forma. Y justamente en los años 60, ¿no? O sea, fue en realidad en los años 30 que descubren que era otra especie porque vieron que tenían una cara más gentil que los chimpancés troglodites, ¿no? Entonces empiezan a ver, hoy tienen una cara más gentil, empiezan a hacer los test de inteligencia o de flexibilidad conductual y eran muy superiores. Y de repente dicen, vamos a verlo. Eso fue como en los años 30. Pero recién en los años 70 llegó un japonés a verlo en bicicleta a las selvas del Congo. Pero curiosamente uno dice, ¿y qué pasó en los años 70? O sea, estábamos post-revolución hippie, ¿no? Y revolución hippie y sucede bonobos. Que vemos a los bonobos, ¿no? Entonces uno dice, realmente somos la naturaleza realmente es un espejo de lo que somos. Y plantea otra pregunta, ¿no? Como cuando comencemos a transformarnos más, ¿con qué más nos vamos a encontrar afuera, ¿no? Bien, buena respuesta. Buenísimo. Y entre que son peras y son manzanas, para Tinder, ya saben, pueden preguntar, o sea, pipí espárrago o no pipí espárrago, eres bonobo chimpancé. Y entonces ya vas haciendo un perfil, ¿no? Algo. Se está empezando a ir. Somos un poco de ambas, ¿no? O sea, luego tú te agarras, o sea, tienes tu tiro en la casa y luego viene el make-up sapo, la sex pedrada. y ya, ¿no? Entonces vienen ambas cosas. Algo rapidísimo. No sé si usted que formuló la pregunta conozca a Franz de Waal. Sí. Bueno, él tiene una historia y trabajo académico explicando a los primates, no solamente a los chimpancés. En la UNAM está también la doctora Paulina Rivero Weber, le hizo una entrevista por ahí de 2018 y explica eso, ¿no? Y luego hay otra doctora en la Facultad de Psicología de la UNAM, que ahorita no recuerdo eso, pero habla de la violencia, o sea, el por qué los seres humanos somos violentos, por qué no sabemos resolver nuestras situaciones de conflicto a través de la palabra, y lo que ella postula es porque no hemos pronunciado nuestras emociones, ¿no? Ahí tenemos sesgos cognitivos que nos han evitado, y eso tiene que ver con formación. Usted póngase a hablar con una mujer, va a ser mucho más fácil, o escúchelas cómo se relacionan entre ellas, siempre están hablando de sus emociones, y los hombres no. Es algo que ahí tenemos bloqueado. Se la recomiendo. Sí, y agrégale a Franz de Waal, que está muy chido, murió este año, ¿no? Hace poco. Robert Sapolsky, pues estudiaba a otros tipos de primates y tiene unas teorías, yo creo, bastante acertadas sobre la humanidad y sobre la violencia como una de las atributos que nos compone como especie, ¿no? Y la violencia aceptada o no aceptada según el momento cultural en el que estés, y si a tu amigo le pega el de junto, tú quieres que al que le pegó a alguien le rompa la cara. O sea, hay momentos que deseas violencia, todas, o sea, es parte de la sociedad. En fin, las guerras no se diga, la política, etcétera, etcétera, etcétera. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Tengo una pregunta muy bonita para empezar a tomar en cuenta a estas seguidores y seguidoras. Esta es una pregunta de una niña que preguntaba, ¿hay vida en las nubes? Claudio, ¿hay vida en las nubes? ¿Se antoja? ¿No vas en el avión? Hay veces se te antoja acostarte en ellas. Pésima idea, ¿no? Pero, ¿qué dirás? ¿Hay vida en las nubes? Yo creo que sí hay vida. O sea, no metafóricamente, no estamos hablando de poesía. Sí, ¿no? O sea, no es que haya, exacto, no es que haya animalitos tal cual, pero seguramente hay bacterias. O sea, no sé si no creo que haya fauna. ¿Especies endémicas de las nubes? La lluvia. Poca madre, ¿no? No, sí, hay bacterias, por supuesto, y muchísimas. No me acuerdo el orden pero es gigante. Es de esos datos que sí, que son como los podcasts mundiales, pero de veras, ¿no? O sea, hay bacterias y hay esporas de hongos, pero a una cantidad brutal. De hecho, hay
como ciertos estudios que sugieren que mientras más materia haya, digamos, disuelta en el aire, entre ellas bacterias y esporas, es más probable que llueva o no, porque el agua tiene que, o sea, para precipitar, le hace muy bien amarrarse a un soluto, ¿no? Entonces, sí, y llueven bacterias. ¿Saben que también hay en las nubes a veces? Arañas bebés, arañines, no sé cómo se llaman en español los arañas bebés, pero los arañas nacen así como cientos, ¿no? Cientos así, como efervescentes, y para dispersarse sacan un tipo de tela especial, y como papalote, ¿no? La van tirando en las cargas electrostáticas, se llama ballooning en inglés eso, como, pues, sí, como de globos, y va tirando esta línea, primero se ancla, hace una tela, se ancla, y va tirando su tela y la carga electrostática del ambiente le empieza a cargar, imagínense, eso puede ser bien largo, y cuando siente que el papalote ya la va a llevar, se corta y así pueden cruzar entre continentes, ¿no? Y suben a las nubes, o sea, vuelan mucho más que la mayoría de aves, muchas arañas. Y sin producción de CO2. Además, se está estudiando, ¿no? Estas granjas de araña, como, de hecho, sí, ya me lo iba a llevar muy lejos, pero no. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. ¿Qué onda, científicos anónimos? Soy Fernanda Pérez Lombardini. Oigan, yo tengo una duda porque escuché hace mucho cosas así como datos aislados y la gente siempre me tira de loca, piensa que estoy mal o que tengo obsesiones extrañas, pero pasa algo cuando comes espárragos. A mí me pasa, a mí y a muchas otras personas, pero sé que no a todas. Cuando como espárragos, la próxima vez que voy y hago pipí, mi pipí huele muy cabrón a pipí de espárrago. Es un olor súper distinto y es súper evidente que los espárragos, no sé, se metabolizan o lo que sea y producen X sustancia que huele muy cabrón en la pipí. Ahora, yo lo que había escuchado es que no todas las personas que comen espárragos eliminan esa X que hace que la pipí huela, o no sé si todo el mundo produce esa sustancia o metabolito o lo que sea que hace que la pipí huela a pipí de espárrago, pero lo que pasa es que no todo el mundo percibe ese olor, o algunas personas lo producen pero no los perciben, o lo perciben aunque no lo produzcan, es decir, que si olían una pipí con una pipí de espárrago lo podrían identificar, pero ellos no generan eso. En fin, pipí de espárrago. Ese tema me interesa. Otras preguntas así como que recuerdo fue de la buena Fernanda Lombardini, que además nos la había mandado grabada y estuvo en el episodio, estuvo ahí en Tonal, entonces nos la hizo en vivo, que era sobre la pipí de espárrago, ¿no? No sé a ustedes si les pasa o no, pero cuando comen espárragos, o a lo mejor alcachofas también, hay una buena fracción de la población a la que le cambia el aroma digamos, de la pipí, ¿no? Y la pregunta era un poco por qué y si a todo el mundo le pasaba, pero luego no todo el mundo lo percibía. Y en fin, entonces yo ahí ofrecí una modesta suposición de que pues era como la vitamina B, ¿no? El complejo B, las vitaminas del complejo B, que cuando ustedes las toman, pues hay cosas que hay partes que no se metabolizan y entonces pues sale tal cual y huele muy fuerte, ¿no? Es muy notorio. De hecho, se parecen los aromas de la pipí de espárrago. Entonces ya la pipí de espárrago se volvió una especie de leitmotiv, ¿no? de nuestro evento. Así como en su momento se volvió un leitmotiv si eres más bonobo que chimpancé. Fue muy divertido, ¿no? O sea, el caso es que con eso les digo que pues obviamente aquí es una modesta manera de traerles un poco a colación pues todo eso que sucedió y que fue tan bonito que yo espero que Claudio acceda, que hagamos esto a lo mejor no cada final de temporada, sino cada 6 meses, ¿no? Deberíamos tenerlo porque es muy lindo interactuar y que por una vez no sean solo nuestras voces en el altavoz, sino que nosotros les podamos escuchar a ustedes también. Sí, aquí nos llegó una pregunta que dice, ¿qué se siente compartir micrófonos con el alfa y el omega de las frecuencias moduladas? El tipo más interesante, divertido, inteligente y guapo de la radio en México y el mundo. # no soy Claudio, @pesclaudio. O sea, what the fuck? Wow, eso sí no lo voy a venir, pero ok. Gracias. No sé, tú serás el omega o el alfa, no lo sé, quedará discusión. No, de nada, brindarte el espacio.
Estás escuchando Masaje Cerebral. Estamos en este episodio de reconstrucción de lo que ocurrió en el masaje cerebral en persona el 17 de agosto en Tonal, en la colonia Roma. Y una de las preguntas que nos llegó a través de los comentarios de plataformas donde tenemos todos los episodios del masaje, decía: ¿cómo llegan los microplásticos a los testículos o a cualquier parte del cuerpo? ¿Se pueden evitar o estamos condenados? Y esto fue más o menos lo que respondió Andrés Cota en ese momento. Y bueno, de ahí fueron saliendo varios temas que vamos a desarrollar en la 6ª temporada, porque evidentemente no tuvimos respuestas para todo, ¿no? Tuvimos respuestas someras que vale la pena mucho profundizar. Por ejemplo, pues microplásticos, ¿no? ¿Qué onda con los microplásticos? La pregunta puntual era ahí con respecto a la presencia de microplásticos en los testículos, pero realmente hay presencia de microplásticos en todos nuestros tejidos hoy en día, y parece que en todas las personas, ¿no? Y en la mayoría de animales o sea, en las ballenas, pues, en los delfines, no se diga, pero también en los fetos humanos empieza a haber microplásticos, y pues a todas luces estamos viendo la punta del iceberg, ¿no? De eso, y sí hay microplásticos que pueden pasar, por ejemplo, la barrera hematoencefálica y colarse a la cabeza. En fin, entonces vamos a hacer un episodio de microplásticos porque definitivamente es un tema que pues yo no manejo del todo, pero que vale la pena mucho. Bueno, yo soy Ileana Vargas y he escuchado el programa desde hace como 8 meses tal vez. Y bueno, hay varios que me gustan mucho, pero apenas estaba escuchando el del sapo y así como que se me ocurrieron un montón de cosas. Pero una de ellas es un poco especulativa, porque yo tampoco me dedico a la ciencia, sino a la literatura especulativa. Y pensé, ¿qué pasaría si hubiera una invasión alienígena y los extraterrestres trataran de alimentarse de nosotros? Pero nosotros, bueno, entre humanos no nos comemos, ¿no? No somos asiduos al canibalismo de una forma en la que tal vez podríamos hacerlo, que esa es otra pregunta, ¿por qué no nos alimentamos de humanos? Pero la duda es, si el ser humano no se pudiera defender con armas externas al cuerpo, ¿qué sustancia podría soltar el cuerpo para defenderse, para que los alienígenas no nos comieran? O para que se pongan a... Pipí de espárrago, pipí de espárrago. Está clarísimo. Oye, bueno, dependería de estas criaturas alienígenas supuestas. O sea, estaría increíble que Cota liberara un sudor que pone astral a un alienígena. Si le preguntas a Tim Burton, pues no sería una sustancia, sería la música, ¿no? Lo que desgraciaría a los extraterrestres. Cuando estabas diciendo esto, me acordé de una novela que si te gusta esa onda y a los que les guste no deberían dejar de leer, que es El Día de los Trífidos. Que si han leído Ensayos sobre la ceguera de Saramago, sí, y tienen este precedente cultural de que la mayoría de la población humana se queda ciega en un evento, es brutal. Pues aquí súmale, porque esta novela es mucho anterior. Yo, de hecho, nunca conocí a Saramago para preguntarle si sacó la idea de ahí, pero probablemente sí. Se queda ciega toda la población. Pasa un cometa, ¿no? Todo el mundo lo ve. Todo quien vio el cometa se quedó ciego. Pero ahí te va, llegan los trífidos, que son unos seres extraterrestres que vienen a comernos, y son plantas, son un tipo de planta, y está increíble, y los humanos pierden esa batalla. O sea, si nos quisiera comer un extraterrestre, una especie inteligente que logre llegar aquí, en términos de invasión, nos acaba. Pues imagínate ese salto tecnológico para que haya llegado aquí. ¿Y qué la hizo venir hasta acá? Pues tienen mucha hambre probablemente, ¿no? El Día de los Trífidos. El Día de los Trífidos. Ya tiene bastantes años, es una novela antigua. Y si te interesa el canibalismo especulativo, sí, como orden mundial, puedes leer Cadáver Exquisito de Agustina Bastarrica, sí, ya lo leí, que tiene unos años, está bastante bueno, sí, porque te pinta un futuro distópico, digamos, ya saltas a un nuevo orden, en que como hubo un virus y una zoonosis y no pudimos ya seguir comiendo animales, ¿no? La proteína animal. Sucede en Argentina, donde pues, la carne es una religión casi, y entonces comen humanos, y ya se instauró toda una manera de llamarles, es una cosa del lenguaje, de cómo le llamas a las cosas, y los humanos que te comes los crecen sin cultura,
y entonces es una especie de, ¿no? Imagínate, no hablan, no tienen ese tipo de relaciones, y les llaman cabezas. Es súper interesante, bastante creepy, a mí me gustó mucho, pero luego platicamos un episodio de canibalismo, voy a apuntar aquí, Sí, con biología bueno. cuántica, junto con energía nuclear y junto con microplásticos, ok, caníbales. Todo eso en el mismo. Sí, sigamos. Y ahí les van algunas de las que recuerdo estuvieron aquí en esa primera mitad que les estamos ahora recapitulando, que fue, por ejemplo, hubo una de pandemias, ¿no? Que sí iba a haber una nueva pandemia y que si acaso ya estaba en puerta. Y yo decía que, bueno, nuevas pandemias no es una cuestión de si va a haber o no, sino cuándo. Es una garantía, es parte del orden o caos biológico que dicta el día a día de este planeta, que es que, pues, hay enfermedades, hay virus, ¿no? Que saltan de un organismo a otro. Y esta idea de la zoonosis, ¿no? Que a veces dictamos desde nuestra narrativa de cómo puede ser que un virus propio de los murciélagos o de las ratas haya saltado al humano y le llamamos zoonosis, ¿no? Cuando hay esta transmisión a través de diferentes grupos taxonómicos de animales. Y es que en realidad eso pues no es descabellado. O sea, en términos fisiológicos para un virus, pues no estamos tan lejanos de cualquier otro mamífero, ¿no? Ya no digamos entre vertebrados. Entonces, bueno, es garantía que habrá más pandemias. No todas son zoonóticas, no todas son saltos entre diferentes especies, ¿no? También decíamos que pandemias no infecciosas, ¿no? La pandemia de la obesidad, vaya. La pandemia de la obesidad, hoy por hoy, pues tiene estragos muy significativos y cada vez cobra mayor relevancia en diferentes países. México, pues es uno de los, como sabrán, donde más se ha disparado el sobrepeso, ¿no? En unas cuantas décadas, y donde ves más sobrepeso infantil y más consumo per cápita de refrescos, y evidentemente esto pues conlleva una serie de afecciones a la salud tremendas. Entonces, bueno, hay pandemias no infecciosas en ciernes, hay pandemias infecciosas ahorita sucediendo de las que a lo mejor no tenemos muy claro, como el toxoplasma, ¿no? Ahí está, también aprovechábamos todo, pues obviamente estas preguntas para encaminarles a episodios pasados. Tenemos todo un episodio del toxoplasma, la otra pandemia, vamos a decirle, que es un protozoario, es un parásito unicelular, que se estima se alberga por lo menos en 1/3 de la población humana, ¿no? Quizá más, en los cerebros de 1/3 de la población humana, y hay zonas del mundo en que esto puede incrementar hasta más de la mitad, ¿no? Y bueno, chéquense ese episodio del toxoplasma para ahorita no ocuparles mucho eso, pero es nada más para que tengamos ahí esta idea de que hay otras pandemias sucediendo. Y digamos, otra pandemia sorpresiva como de un nuevo patógeno, como fue la del SARS-CoV-2, pues también, seguramente, ojalá no sea pronto, ¿no? Porque tampoco queda claro que el mundo esté preparado y que hayamos aprendido mucho de los tropiezos de la pandemia de SARS-CoV-2. Algo sí, seguramente, esperemos que sí. Y pues lo que está sucediendo ya ahorita, y también lo comentamos ahí en vivo. Recuerden que ahí en vivo, además de ustedes haciendo preguntas, o quienes nos acompañaron, pues tenemos varias de las voces expertas que ustedes han escuchado en otros episodios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta pregunta, como que la culminación de la pregunta fue que si la viruela del mono podía ser esta nueva pandemia en ciernes, ¿no? Que ya está declarada ahorita una infección en diferentes países, ¿no? Todavía no es pandemia, no se declara pandemia, pero ya se toma como una emergencia en diferentes países, ¿no? En específico el Congo y varias otras regiones africanas, pero empieza a haber casos en diferentes lados. Y entonces ahí Tania, por ejemplo, que es quien nos acompañó en el episodio de Superbacterias, y hizo algunos apuntes sobre en qué va la viruela del mono, que ya no se le llama viruela del mono, por cierto, es Mpox en inglés, porque resulta que ni siquiera es del mono, ¿no? Son este tipo de términos que le damos a veces a las enfermedades, y resulta que el organismo, ¿no? El organismo, no solo vector, sino el que lo almacena, estaba pensando el organismo las especies que almacenan este virus, ¿no? Relacionado a la viruela, pues, no son changos, son otros.
de hecho no se sabe bien. Así como con el SARS-CoV-2 de COVID, a la fecha todavía esa idea que hubo en algún momento de que venían los murciélagos, ni siquiera hay un consenso al respecto, ¿no? En fin, entonces Mpox, antes llamada viruela del mono, pues empieza a suscitar al menos ciertas alarmas, en parte porque hay dos variantes, ¿no? Hay dos cepas, hay la variante 1 y la variante 2, vaya. Y lo que había sucedido hace unos años era con la variante 2, que tiene una cierta tasa de letalidad y que, bueno, en ese momento, hace un par de años, pues hubo un brote, digamos, y hubo casos en muchos países, México incluido, pero se contuvo muy rápido, ¿no? Y ahora lo que está pasando ahora es con la variante 1, es un subtipo de la variante 1, y que parece que tiene un índice de letalidad más alto, y que además ahorita pues están multiplicando los casos, ¿no? Los países donde están, el Congo está subiendo en una tasa francamente preocupante. Ahora, hay una vacuna que si bien no es específica para este Mpox, ¿no? La vacuna que desarrollamos en su momento para la viruela y que nos llevó como humanidad a eliminar la viruela, ¿no? Es de esas enfermedades infecciosas a las que sí se les logró ganar la batalla de alguna manera. Y recordemos que la viruela pues mató a muchísimos millones de personas, ¿no? En la historia de América y Latinoamérica, pues no es secreto que jugó un papel determinante en acabar con una muy buena fracción de la población indígena, ¿no? Cuando sucedió la colonia y la conquista. El caso es que, bueno, esta vacuna de la viruela tiene una alta efectividad sobre Mpox y otras vacunas relacionadas. Entonces, hay vacuna. Ahora lo que se está pidiendo es que los países como Estados Unidos, la Unión Europea, que tienen mucho de esta vacuna almacenada, pues la manden a África, ¿no? O sea, para hacer esta línea de contener ahí. ¿Hay alguien en ese micrófono? Sí. Eso. Es que no alcanzo a ver, entonces si me hacen así. Es que aquí estamos completamente cegados por estas luces que al principio eran agradables y ahora ya no vemos nada. Adelante. Bueno, tengo dos preguntas. No sé si hacer las dos de una vez o hago una y las dos. Okay. La más interesante. Bueno, primero me llaman a Karen y llevo escuchando el podcast creo que como 1 año y medio. La primera pregunta es, en algún capítulo Andrés menciona que en este afán de las personas de querer como hacer categorías de todo el resto del mundo vivo, pues surge la etiqueta de los reptiles y que en realidad entre serpientes, por ejemplo, y cocodrilos, que están en esta categoría de reptiles, hay menos como similitudes de lo que puede haber entre creo que era cocodrilo y una gallina, algo así era como la comparación. Entonces la pregunta es, Andrés, tú, en así como tu propia definición de las cosas, ¿cómo entonces harías, o sea, en esta parte de que hay mamíferos, reptiles, cómo tú categorizarías digamos, a los animales, para no hacerlo tan amplio? Oye, lo bueno es que no lo tengo que hacer yo, ¿no? O sea, lo hacen los estudios filogenéticos y de ahí viene esta idea. No es una idea, es una realidad. O sea, en términos filogenéticos, los cocodrilos y las aves están emparentadas con los dinosaurios y son una categoría, o sea, no la invento yo, es Arcosauria. Entonces, esos arcosaurias son cocodrilos, aves y dinosaurios, ¿no? Luego, las serpientes y las lagartijas, esas sí son un grupo monofilético, digamos, las serpientes son lagartijas. El mejor grupo de las lagartijas, habría que decir, ¿no? Pero las serpientes son lagartijas, entonces eso es Squamata, así se llama, Squamata, y eso sería lo más afín a lo que entendemos como reptiles con ese término vago, y las tortugas irían por otro lado, Chelonidae, y están por sí mismas, ¿no? Actualmente no tienen parientes vivos, vaya. Y por ahí están las tatuaras, que es como un relicto que queda, que es un fósil viviente, que solo vive en Nueva Zelanda, entonces no nos vamos a preocupar por ellas, que son los ricocéfalos. Entonces, pero no lo digo yo, o sea, lo dice la filogenética. Vale. Ok. ¿Quieres preguntar? ¿No? ¿Quieres responder? Es herpetóloga, además, ahí sí vi una sombra conocida. Okay. Sí. Hola, soy Georgina. Sí, soy la del sapo. Escucho el programa desde como 1 año y medio
que lo descubrí, pero en mi descargo he estado escuchando los podcasts. O sea, me agarré una tarde de pum, pum, pum a escuchar una bola de podcast. Esos son los mejores, esos son las mejores. Lo que quiero comentar es respecto a estas categorías que no son categorías propiamente inventadas o que un taxónomo defina y defina otro esquema y otro esquema. La naturaleza tiene una estructura, es una estructura jerárquica. Como taxónomos podemos reflejar en la medida mejor o no tan bien esa estructura que la naturaleza tiene. Y entonces los nombres sí son nombres que nosotros estamos inventando, derivados del latín, que es el lenguaje de la ciencia, y de la ciencia de la taxonomía, que es la que se encarga del estudio de la diversidad organísmica. Pero la naturaleza en sí no es ecléctica, ¿no? Entonces, si nosotros como taxónomos somos capaces de reflejar en un esquema esas categorías con nombres apropiados que reflejen esa naturalidad, súper, ¿no? Pero a veces hay grupos que son complicados y probablemente no podamos definirlos con toda claridad. Pero algo que nos ayuda a reflejar esa naturalidad en nuestras clasificaciones de manera científica, digamos, es lo que dice Andrés, las relaciones evolutivas entre los organismos. Ahora podemos recuperar esa historia filogenética, esa historia de relaciones de parentesco entre los organismos, y a lo mejor podemos hacerlo bien, pero son propuestas, ¿no? La naturaleza es la que es y nosotros como científicos tratamos de recuperar esa estructura, ¿no? Gracias. Por ahí hay una cita que la naturaleza no tiene por qué encajar en nuestras clasificaciones, ¿no? O sea, son intentos y nos vamos a ir acercando, pero finalmente pues no tiene por qué cuadrar, ¿no? Y cuadrar para las explicaciones que demos de ella. Otra de las preguntas que... y eso me llevó a mí a decirles, a regalarles un nuevo miedo, que es el deshielo, pues de los polos, ¿no? De las capas polares, porque, y de Groenlandia y de otras zonas, ¿no? El permafrost, vaya, de toda la parte como del círculo polar en el norte, porque en ese permafrost hay un montón de organismos congelados y se están liberando muchos patógenos. O sea, ni siquiera necesitas una zoonosis. Piensa que ahí se podría liberar algún patógeno propio del Homo sapiens que hace varios cientos de miles de años no confrontamos, ¿no? Eso es claramente algo a lo que hay que prestar atención. Y eso lleva a otra pregunta que fue interesante, que era si en estos deshielos del permafrost podía haber organismos que se reanimaran de alguna manera, ¿no? Y pues decíamos que probablemente vertebrados no, o sea, si bien hay como la caza del mamut y hay grupos que tienen esta idea como de hacer la Génesis 2.0, por decirlo de alguna manera, y clonar un mamut, pues en lo que están buscando son encontrar alguna célula viable, ¿no? Que salga alguna célula todavía viable de estos mamuts que se descongelan año con año. Eso no ha sucedido y esa es otra discusión, si para qué volver a traer al mamut de vuelta cuando hay tantas especies que están al borde de la extinción ahorita que a lo mejor éramos como enfocar nuestros esfuerzos, ¿no? En no perder esas especies que en traer alguna que ya ni siquiera tiene dónde habitar. Pero bueno, la pregunta por ahí puntual era como que si podía haber organismos pleistocénicos ahí guardados y que volviéramos a ver animados. Y yo decía que pues ahí la realidad supera la ficción como siempre y que ya hay precedente, eso ya sucedió. No con vertebrados, pero sí con invertebrados, con unos nemátodos, unas lombrices. Hace unos años ya sucedió eso. Lombrices descongeladas en este permafrost siberiano, me parece, y que se dataron de hace 40,000 años. Y que esos organismos descongelados se reanimaron y pues están ahora campantes, ¿no? Comiendo y teniendo hijos o hijes, no sé qué sean los gusanes. Pero bueno, sí, brutal. Es algo que estamos pues ahorita viendo sobre la marcha, ¿no? Imagínense ahora un tardígrado, ¿no? Un oso de agua con esa tremenda resistencia que tienen. Escúchense el episodio de Osos de Agua si no saben lo que estoy hablando, porque son a todas luces pues de los animalillos, de los organismos más resistentes que existen, y que entre sus muchas virtudes está esta de entrar en criptobiosis, en estado latente, y poder sobrevivir en este estado a periodos
de tiempo larguísimos y por eso en este estado incluso a las arduas condiciones del espacio sideral, ¿no? O sea, pueden salir al espacio y cuando vuelve a ver las condiciones propicias, por ejemplo, agua, se reaniman y siguen andando tan campantes con su vida, vaya. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es masaje cerebral. Ahorita hay como, bueno, yo no conocía, pero hay como esta rama de biología cuántica, que es como pues, fenómenos de la física cuántica se presentan también en la biología. Y mi pregunta sería si, bueno, ¿cuál es como el efecto o la transformación física / química cuántica más rara que han visto o escuchado en algún ser vivo? ¡Wow! Yo tengo muchos ejemplos, no me gustaría tomar el micrófono para darlos todos, así que le voy a hacer la palabra a Andrés Cota. O sea, bajo el influjo de psicodélicos o así como un miércoles en la mañana, ¿no? No, esa pregunta me agarra totalmente en curva. O sea, ¿qué te refieres? O sea, ¿qué sería un fenómeno de estos? Un ejemplo. Pues no sé, entrelazamiento cuántico, no sé, los neutrinos que cambian de forma. O sea, sé que han visto cosas muy particulares, no sé, ranas que pueden detectar fotón por fotón, pero pues como esto está muy relacionado con física cuántica de si es una onda, una partícula, o sea, como que... Bueno, yo lo vi con Yamil, tú lo ubicas seguro, un biólogo que igual es divulgador de la ciencia, Yamil... Es de Reino Unido, sale en la BBC, no recuerdo cómo se llama exactamente. Pero bueno, él hace biología cuántica, entonces quería saber si ustedes sabían algo así. Y si no, pues un tema para un programa futuro. Andrés de J. biología cuántica. Les digo la verdad, nunca había escuchado de la biología cuántica, si te soy sincero, la verdad. Pero lo bueno es que tenemos gente que se dedica a la física aquí, que a lo mejor va más por allí. Sí, no, a lo mejor también es que yo ya no estoy joven, o sea, Bueno, estas cosas son muy nuevas. Me suena, la verdad, bastante raro biología cuántica. Solo quiero decir, no soy experta en ese tema, pero que son diferentes niveles de organización de la materia. O sea, lo cuántico es súper chiquito, es a nivel cuántico, o sea, subatómico. Entonces, un organismo, pues, es otro nivel de organización de la materia. Entonces, dudaría un poco de ese tipo de temas. Alguien allá levantó la mano que quiere hacer otra acotación. Hola, yo soy Vladimir. ¿Cómo? De nuevo, perdón. Vladimir. Ajá. Bueno, soy físico, pero estoy acabando el doctorado en ciencias de la computación. Mi área de trabajo en la física era partículas elementales. No son los rangos de tamaño, ¿no? De la biología y de la física cuántica no son los rangos de tamaño. La biología sobre todo se trata de enlaces atómicos. Sí existe la química cuántica, ¿no? Que se refiere a la relación que tienen los enlaces atómicos, pero la verdad es que la biología ya está muy por encima del rango, no puede ser, ¿no? O sea, al menos lo que se estudia dentro de la física cuántica son rangos mucho más pequeños de distancias y de energías. Mil gracias. A ver, aquí. Otra vez, yo soy el filósofo que no sabe de ciencia. Soy Álvaro Caso y escucho sí. e incluso científicos anónimos desde antes de que existiera el podcast. Pero bueno, hay un problema filosófico clásico acerca del libre albedrío y el determinismo. Se ha especulado, me parece una especulación, y personalmente desde el punto de vista filosófico me parece algo chafa, pero se ha especulado que justo el libre albedrío tiene que ver con la indeterminación cuántica a niveles tan pequeñitos, que es lo que hace que la mente de repente tome decisiones por sí misma, pues. Otra vez es una especulación que no especifica cómo es que estas indeterminaciones cuánticas afectarían la toma de decisiones, pero es a mí lo único que se me ocurre que podría conectar entre la biología y la física cuántica. No sé si los físicos me vayan a regañar ahora. Muchas gracias. Hola, pues yo soy Eric, escucho el programa igual creo que desde hace 4 años. Y también, bueno, del tema que decía el chico anterior, pues yo creo que
que sí tiene que ver mucho pues, la física cuántica con la biología, ¿no? Yo creo que hay un experimento muy conocido donde ponen como una caja de fotones y pues los fotones se lanzan y depende si está una persona observándola, la observas en la pantalla, ¿no? Entonces tiene que ver, o sea, sí interactuamos con la física cuántica, ¿no? Creo que ese es un experimento que demuestra que pues en realidad pues nosotros como pues sí, como seres vivos pues estamos interactuando con la energía oscura, ¿no? La materia oscura. Yo creo que pues no hemos llegado a... Bueno, la verdad es que no desconozco si se ha llegado como a estudios avanzados de cómo te afecta la energía oscura o otros tipos de energía, pero yo creo que pues si el sol te afecta de alguna manera, ¿no? O las interacciones entre especies te afectan de alguna manera en ti, yo creo que lo que dice él sobre la física cuántica creo que hace mucho sentido, ¿no? O sea, que sí, no es un orden, sino que pues el día a día, ¿no? Siempre hay como una interacción con esas energías. Y es todo. Listo. Gracias. Gracias. Suena como una barrera del conocimiento a la que probablemente nunca llega. O sea, si todavía no sabemos ni siquiera qué definir bien qué es vida y qué no es vida, y qué es un individuo y qué no es un individuo, y qué es una especie y qué no es una especie, ¿no? Y esto ya suena como la horma de nuestro zapato. O sea, ojalá no nos extingamos, haya muchas generaciones que puedan estudiarlo. Oye, yo tengo... la persona que iba a hablar ahí arriba, ¿es sobre esto mismo? No. Ok, ¿quieres hacer el último apunte de esto mismo? Y ahorita vamos contigo allá arriba. Gracias. Sí. Nada más quería hacer una aclaración. El experimento del que hablas es el de la doble rendija. Y en eso la observación se hace mediante fotones. O sea, no es que tú te tapes los ojitos o abras los ojitos y ya estás interaccionando con esos fotones. O sea, no. Se está haciendo una interacción entre fotones para detectarlos, y eso es lo que afecta o no tu medición. No el que tú te tapes los ojos o no te tapes los ojos. Son cosas diferentes. Gracias. Sobre la biología cuántica. Y yo la verdad no me había cruzado con el término antes, a decir verdad. Y pues ahí como que lo empezamos a poner sobre la mesa y como que dio la idea de que era un cruce entre la escala cuántica, ¿no? de la materia y la biología. Y en ese caso, pues, son dos escalas que no interactúan. Pero ahora, fíjense que a raíz de después, en esta semana, después del episodio, me crucé con el término de evolución cuántica. Entonces yo no sé si la persona que preguntaba, y por ahí por favor échenos por redes, ya saben, en @coteriart, @claudífonos, si es así, a lo mejor la persona se refería a la evolución cuántica, y en ese caso resulta que no es cuántico haciendo alusión a la escala de nivel de la materia, sino cuántico en el sentido de salto cuántico. ¿Se acuerdan de Viajeros en el Tiempo en español? En realidad en inglés se llama Quantum Leap. Y bueno, es un concepto, pues, pero se refiere como a saltos, a momentos en que se acelera la evolución y opera mucho más rápido, ¿no? Opera, digamos, en el orden de generaciones, a veces de una generación para la otra, en ciertas especies. Y el artículo por ahí que me lo crucé, que a lo mejor es el que esta persona en realidad estaba intentando preguntar, tiene que ver con los escarabajos, porque resulta que si ustedes han escuchado pues varios de nuestros episodios de Masa Cerebral, ya sabrán que una muy buena parte de los animales, de hecho la gran mayoría de animales son insectos, ¿no? Los insectos es el grupo más biodiverso. Hay 1 millón de especies descritas, pero podrían potencialmente, se supone que eso puede ser solo el 20%, entonces potencialmente pues estamos hablando de muchos millones de especies, pero de las que están descritas, el grupo más grande es el de los escarabajos, 400,000 especies, un poco más, ¿no? Tira hacia el 500,000, pues, de especies descritas. Y igual se estima que podrían ser más. Entonces los escarabajos son por mucho el grupo animal más numeroso que hay en biodiversidad, y uno de los grupos de seres vivos más numerosos que hay en biodiversidad, ¿no? Que conozcamos. Más o menos estas 400,000 especies, para que se den una idea, 500,000 de especies, pues corresponden a 1/4 de todos los animales. 1/4 de todos los animales son escarabajos.
Y entonces, bueno, ahí se pueden empezar a pensar qué es la normalidad, ¿no? O sea, la normalidad en el mundo animal, en el mundo zoológico, pues es volar, ¿no? Porque todos los carajos vuelan. La normalidad en el mundo zoológico, pues es tener el esqueleto por fuera, ¿no? Tener exoesqueleto. En fin, la normalidad en el mundo zoológico es percibir químicos en el aire con tus antenas, ¿no? Un montón de suposiciones que solemos tener erradas cuando nos tomamos como el centro, ¿no? De la vara de medición o desde dónde interpretar. Pero bueno, el caso es que hay este estudio ahora con los escarabajos de cómo es que, o sea, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué es que hay tantos? O sea, ¿cómo sucede eso? Porque es una forma de vida que ha resultado tan exitosa y que además ha tendido tanto a diversificarse, ¿no? Y nada más los tenebrios, que es con el que se hace el estudio, los tenebrios, pues es un grupo, la tenebridad es un grupo de escarabajos que probablemente conozcan porque son los negritos, lustrosos, es un grupo grande y todos tienen pues un gusano que se usa mucho, por ejemplo, como alimento para mascotas, alimento vivo para mascotas. Bueno, este grupo de tenebrios pues son 30,000 especies, ¿no? Nada más en este grupo, es muchísimo. Y entonces ahí haciendo este estudio es que sacan este concepto de la evolución cuántica, ¿no? Pero nada más como para hablar de procesos de especiación acelerados en que se tiende como a radiar, ¿no? El cierto grupo de organismos. Y nada más para cerrar eso, te das cuenta, pues hay una famosa cita de Haldane, ¿no? Haldane era este genetista y biólogo evolutivo muy importante, y que en alguna conferencia que le preguntaban acerca de la vida, él dijo como que si es que hubiera un creador, habría que reconocer que el creador tiene una predilección marcada por las estrellas y los escarabajos, siendo que eso es lo más numeroso que hay en el universo, ¿no? En fin, eso es lo de la evolución cuántica, y que pues hubiera estado bonito poder discutir en vivo, solo que pues no todo se puede hacer en vivo, y para eso al menos sí está sirviendo este pequeño episodio que ustedes están escuchando ahora. Investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Soy Roberto, vengo con mi esposa Isa. Escuchamos desde el radio hace 3 años que estamos escuchando. Uno de los capítulos que nos gusta es el de cómo convierten la comida orgánica para alimento de mascotas. Es muy bueno. Y hablando de música y también pasando el 13 de agosto, que fue el Día Internacional del Zurdo, sé que Claudio eres zurdo. Tengo una pregunta. 13 de agosto. 13 de agosto. Okay. Hice la tarea, hasta la tuve que anotar porque se me va a olvidar. Dije, ¿cómo varían las experiencias sensoriales y perceptuales entre zurdos y diestros? Especialmente en términos de percepción visual y auditiva. Pues no te sabría decir porque no tengo el parámetro de los otros. Lo que sí sé es que es horrendo aprender a escribir. Embarras todo, sí. Te terminas torciendo un montón. Yo estoy seguro de que tengo problemas de este lado en el cuello porque tengo que escribir así, para no embarrar y para ver lo que estoy escribiendo. Fuera de eso, creo que hay un montón de cosas que sí están hechas para el mundo diestro, y si ustedes vieron ese episodio de Los Simpson, ubican perfecto si tienen nuestra edad, ¿no? Ubican perfecto cómo el mundo sí está pensado para ese lado, ¿no? Creo que ayuda algo el como ingeniártelas. Me da la impresión de que eso le pasa al zurdo, que termina por ingeniárselas para utilizar las cosas que están hechas para el diestro. Eso no nos hace más inteligentes, ese es un mito gigantesco, ¿no? Pero sí más simpáticos, ¿no? Eso sí. Y con cuadernos ilegibles, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que genera. O sea, que tengas que... Porque pues el humano creo que tiene que encontrar las vías de moverse por donde le toque y con lo que le toque. Y creo que a los zurdos más bien como que nos ponen topecitos y hay que aprender a brincarlos, ¿no? Ahora, pensando, digo, evidentemente un abrelatas, ¿no? Hay cosas así. Ned Flanders era el zurdo en Los Simpsons. Exacto. No, o sea, si la pregunta iba como si a la percepción estética cambia, ¿correcto? No tanto crear cosas, sino cómo influye el cerebro visualmente y auditivamente. O sea, sé que y he leído que los zurdos también usamos, bueno, ambos hemisferios, nos tenemos que adaptar a este mundo que está hecho para diestros. Y por eso digo, quería hacer la pregunta como que involucrara tanto a ti, Andrés, como a Claudio.
Yo no ciencia creo. y música. Ajá, es que insisto en que yo creo que es un mito aquello de que los zurdos tienen un pensamiento más artístico y las hilachas. Yo no lo compro, la neta, ¿no? Y tampoco creo que un zurdo haga una música completamente distinta porque lo entiende de otro modo o tiene otra apreciación. Y eso es tan sencillo como decirte que yo no sé cómo aprecia a Andrés, ¿no? Y a lo mejor eso no me da parámetro ¿no? Lo hago con lo que tengo y como puedo, que es un poco lo mismo. Pero pensando en músicos zurdos, ¿no? Que son muy importantes como Paul McCartney, como Kurt Cobain, como Jimi Hendrix, ¿no? Todos ellos pues hicieron música increíble, pero a lo mejor también hay un montón de músicos zurdos haciendo música horrible, ¿no? O sea, seguro. Pero los zurdos son más bonobo o más chimpancé. O sea, Bonobo. Ponlo así. Bonobo. Ponlo así. No nos saludamos como se sugirió acá, pero... Pero queremos. Pregunta también bonita. A ver qué opinas tú, Claudio. Porque se me antojaba alguna como de cuántos huevos pone una anguila para cerrar. pero no, mejor dejemos algo que podamos pensar y platicar aquí porque me parece bastante abierta. El cuidado parental o maternal, mejor dicho, ¿no? Porque generalmente es un cuidado maternal. ¿Solo sucede en animales o las plantas también cuidan a sus crías? Y si me apuran, los hongos de alguna manera tienen conciencia de su descendencia o si es así, como que le brindan algún tipo de ayuda. O sea, hemos visto plantitas que crecen debajo de plantas más grandes, ¿no? Correcto. Como debajo de las hojas o honguitos debajo de hongos más grandes. ¿Eso podría contar cómo? O sea, le están brindando su sombra, su protección. Es bien tricky esto, ¿no? Porque todo depende. O sea, si la planta mamá está consciente de, puede ser. O sea, si la percibe como una descendencia, o es nada más que el que va creciendo, pues le conviene estar en la sombrita de lo que está más grande, que sea su mamá o no. Que es conciencia, correcto. Pero mira, yo diría esto. Hay plantas, como ustedes sabrán, probablemente, que comparten nutrientes, ¿no? Muchas plantas comparten nutrientes y lo hacen a través de esta red de micelios y de esta red de micorrizas y esta red como gigante de simbiosis que hay abajo de toda tierra en el mundo emergido. En el mar funciona diferente, pero también suceden cosas similares y las plantas se pasan nutrientes entre sí, ¿no? No necesariamente es una descendencia, o sea, no necesariamente es un cuidado maternal, pero sí hay cuidado del prójimo. En un sentido también negocio, es un negocio en realidad, entendido desde el parámetro humano de negocio, probablemente ellos no lo entienden así, pero como que los micelios, los hongos le cambian carbono a las plantas o las plantas dan carbono y los hongos les dan otras cosas, que produzcan los hongos o que hayan traído de otro lado, ¿no? Pero que también es un cuidado que podría considerarse como de comunitario, ¿no? O sea, que no tiene que ser necesariamente mamá-hijo, sino como todas estas plantas estamos cuidando de estas plantitas o todos estos hongos estamos cuidando de estos honguitos porque somos parte de lo mismo. Hippie. Y somos más bonobos, ¿no? Bueno, sí, no sé si quien sea que haya lanzado esas preguntas, ojalá los escuche y algún día nos contará. Yo creo que medio que deberíamos ir cerrando, te voy a decir por qué, para que podamos tener un rato aquí de convivio antes de que empiece el show, ¿no? Y ya de una conversación más en corto y que tengan oportunidad de acabarse las playeras, ¿no? Y las bolsas y demás. ¿Algo más? Última cosa antes de hacer una despedida. Pues entonces muchísimas gracias a todos, a todas, a todos por haber venido a este masaje cerebral en vivo desde Tonal. Este es el cierre de la 5ª temporada del masaje cerebral. Pase usted, buena tarde. Y nos escuchamos 6ª temporada, que será que arrancará hacia el otoño, mitades del otoño. Hacia el otoño. Hacia el otoño. No, hacia octubre, yo creo, ¿no? Esperemos que sí. José, nos avientas el final del programa. ¿Sí? El masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública a través de Reactor. Oigan, pero que vayamos a hacer una pequeña pausa aquí en el masaje cerebral.
no significa que no nos vayamos a escuchar, ¿no? Como les decíamos, les vamos a estar trayendo algunas joyas olvidadas, desempolvadas del archivo, algunos otros episodios de otros podcasts favoritos. Y además nos podemos seguir viendo, porque en este pequeño reposo, digamos, pueden venir a 2 eventos muy especiales que vamos a tener vía la Sociedad de Científicos Anónimos. El primero es en septiembre, el 19 de septiembre, un día inolvidable por la efeméride que conlleva. 19 de septiembre en el Huerto Roma Verde a las 7:30 de la noche. Vamos a hacer un evento estelar de ajolotes. Que pues va en el marco de la presentación de la 3ª edición de mi libro del ajolote, de Biología del anfibio más sobresaliente del mundo, y el lanzamiento del audiolibro, la versión audiolibro de ese mismo título, y que lleva pues algunos bonus de audio. Por ejemplo, un par de entrevistas con Luis Zambrano y con Horacio Mena del Laboratorio de Restauración Ecológica de la UNAM, que son pues quienes llevan el ajolotario y el programa del ajolote en Xochimilco, y que están ahorita pues con la última trinchera de posible supervivencia del ajolote a largo plazo en libertad, que son los canales refugio. Entonces, este evento del 19 de septiembre, que es imperdible, en serio, nos va a presentar Horacio, pues, en qué va ese proyecto. Ya tienen unas primeras liberaciones, ¿no?, controladas, y entonces vamos a tener el ajolote como símbolo. Yo les voy a dar una charla del ajolote como símbolo y metáfora en la historia mexicana, y luego Horacio nos va a platicar de cómo está esa última trinchera y qué perspectivas hay para el futuro. Y ustedes, quienes vengan, tienen la ventaja de que pueden preguntar lo que quieran de ajolotes. Es su gran oportunidad para tener al máximo sabio de ajolotes de México y del mundo, probablemente, que es Horacio, y les podrá resolver cualquiera de sus dudas. Y a la vez, pues, lanzar el audiolibro y la 3ª edición. También vamos a tener ahí el merch de masaje cerebral a la venta, así que si ustedes ya lo vieron en redes pero no han tenido la oportunidad, este es el día. Y también, después de eso, por si no pudieran venir el 19 de septiembre, el siguiente en la jornada de literatura que vamos a empezar para estos últimos meses del año es el 9 de octubre. 9 de octubre, ahí mismo en el Huerto Roma Verde, misma hora, 7:30, y ese va a ser sobre hongos. Es un nuevo recetario de hongos comestibles en México, que como saben somos el país honguero por antonomasia, y ese va a ser con Amaranta, a quien a lo mejor ya han escuchado en uno de nuestros especiales de hongos. Así que váyanse reservando esas 2 fechas. En noviembre tendremos otra, y todo eso pues para que vengan por su merch del mensaje cerebral y nos sigamos viendo, nos sigamos escuchando. Y nada más, como cereza del pastel, aquí les dejamos un adelanto de la versión audiolibro del ajolote, Biología del anfibio más sobresaliente del mundo, de su servidor. Muchas gracias por escuchar. Hola, soy Andrés Coteiriar, zoólogo, escritor y divulgador de la ciencia mexicano, y antes que nada quiero contarles que para mí todo comenzó con los ajolotes. Tanto mi despertar temprano hacia el naturalismo, atrapándolos en la orilla de los lagos cuando era niño, como mi iniciación posterior hacia las ciencias biológicas, cuando realicé un experimento en el que, contrariando a su naturaleza, induje a los pequeños monstruos del pantano a que se transformaran. Y finalmente el salto que emprendí hacia las letras y la literatura que nos trae hoy hasta aquí, a que conversemos sobre el pequeño monstruo de agua.